Hola, ¿cómo estás? ¿Dirías tú que una frase y una oración son lo mismo? Bien, vamos a revisar las diferencias entre enunciado unimembre, o sea, frase, y un enunciado bimembre, u oración. Bien, cuando hablamos de frases nos referimos a una serie de palabras que juntas constituyen un sentido. No obstante, al carecer de un verbo conjugado en forma personal, este sentido nunca será completo, sino que va a necesitar de otras frases y enunciados para poder expresar una idea completa. Por lo tanto, una frase puede ser literalmente una secuencia de palabras o puede ser una sola palabra a la cual se pueden agregar eventualmente modificadores para formar una secuencia de palabras. Vamos a revisar los diferentes tipos de frases. Frases nominales con los siguientes modificadores: antes del sustantivo, un determinante o artículo la o el, o después del sustantivo, una frase adjetiva descriptiva. El ejemplo: el cabello bonito de la niñita. El artículo. Un bebé muy pequeño. Un adjetivo descriptivo que es pequeño. Frases adjetivas modificadas. Ejemplo, muy pequeño, el adjetivo siendo pequeño. Frases de posesión compuestas de la preposición de la muñeca, donde de es obviamente la preposición. Frases verbales modificadas. Está jugando, había estado jugando. Frases preposicionales. Bajo el árbol, bajo siendo la preposición, en la mañana, en es la preposición. Frases adverbiales modificadas. Ejemplo, más temprano, muy bien. Tenemos frases nominales modificadas. Pueden ser antes del sustantivo con un artículo la o el. Después del sustantivo con una frase adjetiva descriptiva. El ejemplo sería un bebé muy pequeño, donde pequeño es el adjetivo descriptivo. Frases adjetivas modificadas, por ejemplo, muy pequeño, de nueva cuenta pequeño, muy es el adjetivo. Frases de posesión compuestas de preposición de la niña, de es la preposición. Frases verbales modificadoras como está jugando, había estado jugando, estamos hablando de verbos obviamente. Frases preposicionales, bajo el árbol, donde bajo es la preposición. Frases adverbiales modificadas, por ejemplo, más temprano. Tenemos frases nominales modificadas que pueden ser antes del sustantivo con un artículo la o el, o después del sustantivo con una frase adjetiva descriptiva. Un ejemplo: el cabello bonito de la niña. El es el artículo. Frases adjetivas que obviamente llevan un adjetivo de por medio. Muy pequeño, pequeño es el adjetivo. Frases de posesión compuestas de la preposición de la muñeca, preposición de. Frases verbales modificadas: está jugando, había estado jugando, obviamente estamos hablando de verbos. Frases preposicionales: bajo el árbol, la preposición bajo; en la mañana, preposición en. Frases adverbiales modificadas compuestas por una palabra aumentativa y un adverbio. Más temprano. Tenemos frases nominales modificadas que pueden ser antes del sustantivo con un determinante o artículo la o el, o después del sustantivo con una frase adjetiva descriptiva. El ejemplo sería un bebé muy pequeño, donde pequeño es el adjetivo. Frases adjetivas como muy pequeño, donde el adjetivo es pequeño. Frases de posesión que pueden estar compuestas de la preposición de, como de la muñeca. Frases verbales modificadas: está jugando, había estado jugando, obviamente hay un verbo de por medio. Frases preposicionales, por ejemplo, bajo el árbol, bajo es la preposición. Frases adverbiales, compuestas por una palabra aumentativa y un adverbio. Ejemplo, más temprano. Tenemos frases nominales modificadas que pueden estar antes del sustantivo con un artículo la o el, o después del sustantivo con una frase adjetiva descriptiva, como en el ejemplo un bebé muy pequeño, donde pequeño es el adjetivo. Frases adjetivas, por ejemplo, muy pequeño, de nueva cuenta pequeño es el adjetivo. Frases de posesión compuestas de preposición de la niña, la preposición de. Frases verbales modificadas: está jugando, había estado jugando, estamos hablando de verbos. Frases preposicionales: bajo el árbol, donde la preposición es bajo. Una frase adverbial sería más temprano. Ahora, ¿qué es una oración?
A diferencia de la frase, la oración es una palabra o conjunto de palabras sintácticamente autónomas. Esto quiere decir, tienen un sentido completo. Para que una idea sea completa y pueda funcionar de forma independiente, debe poder sacarse de contexto y aún así seguir comunicando. Hablemos de las oraciones simples, son las que constan de sujeto y predicado y se refieren a una sola acción o descripción. El sujeto es simple y el predicado describe una acción o descripción del sujeto o sujetos. El ejemplo, Juan corre todos los días. Juan es el sujeto, corre todos los días, predicado. Es a partir del verbo que nosotros definimos nuestro predicado. Un segundo ejemplo, ellos trajeron dulces, ellos es el sujeto, trajeron dulces, el predicado. Ahora, las oraciones compuestas pueden ser por coordinación o pueden ser compuestas subordinadas. Las oraciones compuestas por coordinación son oraciones en las que los predicados se coordinan por medio de una conjunción o nexo. Por ejemplo, Juan y María llegaron temprano. Las oraciones compuestas subordinadas son aquellas en las que la oración subordinada puede tener significado completo dependiendo de la oración principal. Ahora, las oraciones compuestas pueden ser por coordinación o pueden ser compuestas subordinadas, principalmente. También existen las oraciones compuestas por yuxtaposición. Hablando de las oraciones compuestas por coordinación, son oraciones en que los predicados se coordinan por medio de una conjunción o nexo. Por ejemplo, Juan y María llegaron temprano. Tengo un sujeto y un predicado. El periodista redactó la noticia. Mi hermana cosió y planchó su falda. Las oraciones compuestas subordinadas son aquellas en las que la oración subordinada, para tener significado completo, depende de la oración principal. Ahora, las oraciones compuestas pueden ser por coordinación o pueden ser compuestas subordinadas. Principalmente, las oraciones compuestas por subordinación son oraciones en las que los predicados se coordinan por medio de una conjunción o nexo. Por ejemplo, Juan y María llegaron temprano. Tengo mi sujeto y mi predicado. Las oraciones compuestas subordinadas son aquellas en las que la oración subordinada, para tener significado completo, depende de la oración principal. Para poder hablar de un enunciado bimembre o de una oración, tenemos que hablar del verbo forzosamente, que es una palabra que indica la acción dentro de la oración. Veamos este pequeño esquema. Un verbo nos indica persona, número, tiempo, modo y conjugación. La persona puede ser la primera, segunda o tercera personas del singular o del plural, que es un número. El tiempo puede ser presente, pasado, pretérito, futuro. Los modos, indicativo, subjuntivo, imperativo, cuando quiero dar una orden, o una conjugación de primera, segunda o tercera instancia. Cuando hablamos de la raíz verbal, estamos hablando de la parte del verbo que no varía. Al analizar el verbo caminar, por ejemplo, camina, caminó, caminará, notamos que siempre existe la parte que no se modifica, y en este caso es la raíz camin. Otros ejemplos, com, io, cant, o, entren, o. La conjugación de los verbos puede ser en primera, segunda o tercera conjugación del infinitivo. Ar, ir. Algunos ejemplos: desayunar, cantar, comprender, asistir, partir. Bien, hablando de la raíz verbal, es aquella parte del verbo que no varía. Al analizar los verbos camina, caminó, caminará, notamos que siempre existe una parte que no se modifica. En este caso, la raíz es camin, y de ahí yo puedo derivar. Por ejemplo, comió. Cuando hablamos de la raíz verbal, nos referimos a la parte del verbo que no varía. Al analizar los verbos camina, caminó y caminará, notamos que siempre existe una parte que no se modifica. En este caso, la raíz es camin, y de ahí yo puedo derivar. Otros ejemplos: comió, cantó, entrenó. Tengo que la raíz del verbo comer es com, la raíz de cantar es cant, y así sucesivamente. La conjugación de los verbos puede ser en primera conjugación del infinitivo, donde todos los verbos tienen la terminación ar. Desayunar, trabajar. Segunda conjugación,
de los verbos infinitivos termina en er, como temer y correr, y la tercera conjugación de los verbos infinitivos termina en ir, partir. Así tenemos las conjugaciones de los verbos infinitivos ar, er, ir. Vamos a continuar distinguiendo la frase de la oración y ahora hablemos del sujeto y el predicado. El sujeto es la función sintáctica u oracional cuyo núcleo concuerda con el verbo en número y persona. Desde el punto de vista semántico, el sujeto designa una realidad de la persona, de la cosa, animal o entidad abstracta, de la que se dice algo a través del predicado. Ejemplos: el sujeto, los niños, el predicado juegan en el jardín. Ya habíamos visto algunos ejemplos previos, vamos a ahondar un poquito. Existen dos clases de sujeto. El explícito es el sujeto que se expresa léxicamente, como en todos los ejemplos que hemos visto anteriormente. O el implícito, que a su vez se divide en omitido y en indeterminado. En el omitido el sujeto no aparece explícito porque se ha mencionado antes y no es necesario repetirlo. Veamos el ejemplo. Comemos a las 3. ¿Quiénes comemos a las 3? Es obvio que me refiero al sujeto nosotros. Voy esta tarde a su casa. ¿Quién va esta tarde a su casa? Por obviedad estoy hablando de mí, yo. Indeterminado, en ciertas oraciones se omite el sujeto, bien porque se desconoce o porque se prefiere ocultar. Por ejemplo, llaman por teléfono. Se desconoce quién llama por teléfono. Me han entregado un sobre. Tampoco sé quién me lo entregó. Existen dos tipos de sujeto. El éxito o explícito es el sujeto que se expresa léxicamente, como en todos los ejemplos que hemos visto anteriormente. O el sobreentendido o implícito. Se puede subdividir a su vez en elíptico u omitido o en el indeterminado. En el omitido el sujeto no aparece explícito porque se ha mencionado antes y no es necesario repetirlo. Veamos unos ejemplos. Comemos a las 3. ¿Quiénes comemos? Es obvio que nosotros. Voy esta tarde a su casa. ¿Quién va esta tarde a su casa? Yo. El indeterminado en ciertas oraciones se omite el sujeto o bien porque se desconoce o ya sea que se prefiere ocultar. Algunos ejemplos: llaman por teléfono. No sabemos quién, pero llaman. Me han entregado un sobre. Tampoco menciono quién, pero alguien me entregó un sobre. Continuamos con el predicado, que es la parte de la oración cuyo núcleo es el verbo y su función sintáctica es informar sobre lo que hace el sujeto. Unos ejemplos: Marco es mi sujeto. ¿Qué hizo Marco? Ejercicio de gramática. Juan y Paola, mi sujeto, irán de paseo a la playa. Mi abuelo es sabio. ¿Cómo es mi abuelo? Es sabio. El predicado está calificando a mi sujeto. Ahora, tipos de predicados. Predicado normal o copulativo. Su núcleo es un verbo copulativo que puede ser el verbo ser, estar o parecer en sus perífrasis correspondientes. Ejemplos: estamos muy cansados. Nosotros es el sujeto elíptico, el implícito. Esta lección de gramática no parece muy fácil. ¿Qué es lo que no parece muy fácil? La lección de gramática. El predicado verbal. Su núcleo no es un verbo copulativo. Puede ser de dos tipos, activo o pasivo. En el activo, su sujeto realiza la acción del verbo. Juan es el que realiza la acción. Juan lee el libro. En el pasivo, su sujeto paciente es el que recibe la acción que ejerce el complemento agente. Voz pasiva. El libro es leído por Juan. ¿Qué es leído por Juan? El libro. El predicado es la parte de la oración cuyo núcleo es el verbo y su función sintáctica es informar sobre lo que hace el sujeto. Un par de ejemplos: Marco hizo un ejercicio de gramática. Marco es el sujeto, hizo un ejercicio de gramática del predicado. Juan y Paola irán de paseo a la playa. Juan y Paola son el sujeto, irán de paseo a la playa, su predicado. Puede ser predicado nominal o puede haber predicado verbal. En el nominal su núcleo es un verbo copulativo. Verbos ser, estar o parecer. Por ejemplo, esta lección de gramática no parece muy fácil. El predicado verbal, su núcleo no es un verbo copulativo. Hay dos tipos, el activo o el pasivo. En el activo, el sujeto realiza la acción del verbo. Por ejemplo, Juan lee el libro. ¿Quién lee el libro? Juan. El sujeto realiza la acción.
En el pasivo, el sujeto es el que recibe la acción que ejerce el complemento del agente. El libro es leído por Juan. ¿Qué es leído por Juan? El libro. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Es una frase lo mismo que una oración? Quiero citar al famoso Marcel Marceau, mimo francés. El silencio es infinito como el movimiento. No tiene límites. Para mí, los límites los pone la palabra. Esta es la frase de un famoso. ¿O será más bien la oración de un famoso? Muchas gracias.